Ok, en esta lección vamos a seguir modelando lo que es nuestro helicóptero. Vamos a modelar lo que son las hélices traseras de nuestro helicóptero. Podemos continuar con nuestra escena con la que venimos trabajando o abrir la escena de nombre lección 13 final. Y vamos a crear lo que son las hélices de acá. Nos vamos a nuestra vista de perfil. Vamos a crear un cubo. Recordemos que se crea en el origen. Lo movemos para acá. Y empezamos a darle la forma de nuestra hélice trasera. Escalamos proporcionalmente. Vamos a cerrarlo un poco de la parte del centro. Y aquí lo vamos a abrir un poquito. Presionamos F para ir hacia nuestra selección. Movemos nuestra hélice a un costado. Y la vamos a escalar en X para hacerla más delgada. Nos vamos a ir al modo de previsualización. Y como vemos debemos de insertar los loops para mantener las formas. Tenemos una aquí, otra en la parte de abajo. Como vemos, esto es muy común cuando estás modelando algo. Meter los loops para sostener las formas. Y como lo empiezas a hacer muchas veces, te vas acostumbrando. Entonces, si se te dificultaba un poquito al inicio, con el tiempo simplemente se te va a hacer muy sencillo. Ok, vamos a meter uno de este lado. Y otro que sostenga la forma de acá. Modo previsualización. Y vemos que ya tenemos nuestra hélice. Si acaso sería hacerla un poco más delgada. Pues vamos a escalar. Modo previsualización. Y ya tenemos nuestra hélice trasera. Vamos a duplicar esta hélice. Como vemos, nuestro helicóptero solo tiene dos hélices. Esta y la que está en su sentido opuesto. Ok, entonces vamos a resetear transformaciones. Y vamos a mover su pivote con la tecla Insert, recordemos, justo en medio. Entonces ya podemos duplicar, nos vamos a Edit, duplicar o Control D, que es el acceso directo, y vamos a duplicar en Y, ok, porque viene así nuestra hélice. Entonces queremos que esté en lo que sería nuestro lado contrario, sería en el eje Y, en la escala del eje Y a -1. Simplemente vamos a rotar en el eje X hasta tener el sentido opuesto. Hemos modelado nuestra hélice trasera. Aquí solo nos falta meter lo que sería este pequeño cilindrito, que es el que movería nuestra hélice de atrás. Pero vamos a hacer una diferente para meterle un poco más de detalle a nuestro modelo. Vamos a crear lo que es un cilindro. Recordemos que el cilindro predeterminadamente Maya nos lo crea con 20 caras alrededor de él. Es decir, vamos a subir el cilindro para verlo de mejor forma. Tiene 20 caras alrededor de todo el cilindro. Aquí tú puedes cambiar el número de caras que tiene tu cilindro. Pero si quieres que ya no te lo cree predeterminadamente, con 20 caras, sino con 8,
lo podemos hacer desde el menú crear, polígonos primitivos, y te vas a cilindro. Pero en lugar de crear el cilindro, te vas al cuadrito que está a su derecha, y el cuadrito que tienes a la derecha de cada una de las herramientas sirve para especificar los parámetros de creación. Entonces vamos a los parámetros de creación de nuestro cilindro y especificamos que tenga, en lugar de 20 caras, 8 caras. Entonces le damos crear y como vemos ya nos ha creado el cilindro con 8 caras. Y cada vez que creemos un cilindro, nos lo va a crear con 8 caras. ¿Ok? Entonces vamos a mover nuestro cilindro en la parte de acá, justo en medio. Vamos a escalarlo un poco. Presionamos F para acercarnos. Vamos a rotarlo en el eje Z 90 grados para que sea una rotación exacta. Vamos a sacar un poco nuestro cilindro. Y lo que podemos hacer aquí es, para darle un poco de detalle, podemos rotar un poco nuestro cilindro de tal forma que estas dos caras, que más bien que nuestra hélice quede centrada en estas dos caras del cilindro y lo mismo acá. Entonces podemos escalar un poco más nuestro cilindro y vamos a seleccionar lo que son esas dos caras de acá y las dos caras de acá. Y vamos a extruirlas para darle mayor detalle. Antes de extruir, vamos a checar esto. Nos vamos a Edit Mesh y esta opción de Keep Faces Together significa mantener las caras juntas. Entonces, si tenemos activada esta opción y damos a extruir, nos damos cuenta que al extruirlas, nuestras caras permanecen juntas. Obviamente las dos de acá van a permanecer juntas y las dos de acá también. Pero ¿qué pasa si esa opción está desactivada? Edit Mesh, Keep Faces Together, lo vamos a desactivar la opción y vamos a extruir con esa opción desactivada. Entonces, si nos damos cuenta, ya no mantuvo las caras juntas. Entonces, cuando queramos que no haya esta separación en esas dos caras, necesitamos tener activada la opción Keep Faces Together, que significa mantener caras juntas. ¿Ok? Entonces vamos a deshacer cambios porque queremos que estén juntas las caras. Y nos vamos a Edit Mesh, activamos nuestra opción de mantener caras juntas y extruimos. Obviamente vamos a extruir en modo local, porque si extruyéramos en modo global, si extruimos hacia arriba, las caras de arriba están extruyendo hacia arriba, pero las de abajo también. Entonces vamos a extruir en lo que es el modo local. Podemos escalar un poco más nuestro objeto. Nos vamos a modo visualización. Y como nos damos cuenta, ya hemos creado la forma que va a mover nuestra hélice trasera. Para mantener formas, lo mismo. Vamos a insertar algunos loops. La parte de aquí. Otro en la base. Y lo mismo en la parte de acá abajo. Vamos a ver cómo se ve en modo previsualización. Se ve bien. Pero me gustaría hacer esa forma un poquito más cuadrada de las esquinas. Entonces vamos a agregar lo que sería el loop de aquí. Porque ahí vamos a deshacer los cambios. Si quisiéramos agregar el loop en la parte de aquí, no se podría. ¿Por qué? Porque los loops solo te respetan cuando tienes cuadros consecutivos. Es decir, como aquí tenemos una cara con 4 lados, acá también, y así consecutivamente tenemos puras caras con 4 lados. Entonces ahí sí nos permite insertar el loop.
Más sin en cambio acá que tenemos caras de 3 lados, o sea triángulos, no nos permite insertar el loop. Ese es un dato muy importante. Cada que vayamos a insertar un loop, solo lo vamos a poder insertar donde tenemos caras con 4 lados. Insertamos el otro de acá. Nos vamos a modo previsualización. Y nos damos cuenta que ya hemos creado la forma de la hélice trasera. Vamos a parar la lección hasta aquí. En nuestra próxima lección vamos a terminar lo que es nuestra hélice trasera. Y vamos a agregar un poquito de detalle en lo que son los vidrios de nuestro helicóptero.